Vamos a iniciar entonces con la segunda parte de lo que trabajamos en la sesión anterior, que tiene que ver con gestión de las emociones. En este sentido, voy a recapitular el concepto para que retomemos los elementos que habíamos mencionado en la sesión anterior y vamos a recordarnos algunas de las herramientas que también trabajamos. Los dos componentes de recordar van a ser estos, concepto y herramientas, para luego transitar hacia los conceptos propuestos para esta parte. La sesión anterior discutimos que la gestión de emociones se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y regular las propias emociones. Este ejercicio es súper importante para niños, niñas y personas adolescentes, pero en realidad es importante para todas las edades. No siempre tuvimos o hemos tenido en nuestra historia de vida la educación adecuada para el componente emocional. Entonces, en ocasiones, nuestro temperamento, que tiene rasgos innatos, somos muy impulsivos o somos muy activos o no sabemos expresarnos y eso puede generar fricción y la fricción puede llevar a una manifestación equivocada de ese conjunto de emociones que tenemos. Entonces, precisamente la gestión de las emociones es esa habilidad en la cual tomamos conciencia de la riqueza y la diversidad emocional que cada uno tiene, la podemos regular, podemos conectarnos con los otros y ser empáticos cuando están teniendo dificultad para articular o expresar o gestionar su propia emocionalidad y ayuda o facilita el proceso de relaciones con las otras personas. Utilizamos en la sesión anterior la metáfora de la regadera. ¿En qué sentido? Dijimos que la gestión de las emociones es precisamente esa calidez, esa suavidad, ese tacto por todo nuestro cuerpo que el agua hace cuando cae de una regadera muy amplia. Si le ponemos más fuerza, nos empuja un poquitito más, si le ponemos menos fuerza, nos empuja un poquitito menos. Y esto es lo que necesitamos hacer cuando gestionamos nuestras emociones, sentir esta suavidad del toque a lo largo de nuestro cuerpo que además podemos compartir con las otras personas. Y pasamos entonces a partir desde esa metáfora a las herramientas. Regarte y regar a los demás. La gestión de las emociones es imposible si no empezamos por nosotros mismos y luego nos movemos hacia las otras personas. Trabajamos en esa sesión a modo de herramientas las rutinas, porque todo aprendizaje que tiene que ver con desarrollo y con humanidad tiene que ver con persistencia y hábito. Entonces, la importancia de las rutinas. Trabajamos 4 rutinas básicas. La primera, comprender a las otras personas. Revisamos algunos videos, algunos ejemplos de cómo a veces es difícil comprender a la otra persona y que la condición básica para hacerlo es conocerla. Para yo comprender necesito conocer. Para conocer necesito escuchar. Entonces, colocarnos en disponibilidad de escucha es una de las habilidades importantes cuando gestiono mis emociones para comprender a los otros. La segunda rutina que trabajamos fue autocalmarte. La asociamos con la necesidad de inclusive establecer contacto con nuestro propio cuerpo para generarnos claves hacia nosotros mismos que cuando alguna de las emociones tiende a dominar y a que se manifieste en una conducta, ya sea internalizante o externalizante inadecuada, yo pueda establecer algún registro físico de cómo yo puedo volver a calmarme. Vimos la estrategia de la mano y cómo rozando la mano y respirando podemos aplicar de manera muy simple en 30 segundos esta posibilidad de autocalmarme. Entonces, esto me da la conciencia de que tengo una emoción muy fuerte, la reconozco, la acepto y la autorregulo a través de volver a un estado de calma. La tercera rutina que trabajamos fue ámate para amar a los demás. La empatía inicia en la propia experiencia y entonces la necesidad que tenemos las personas adultas de construir una visión positiva de nosotros mismos, porque esta es la manera en que podemos compartir y formar y educar a los chicos y a las chicas en esta manera de tener una estabilidad.
Como decía Sor, las emociones son sumamente diversas, es muy dinámico, no hay manera de predecir cómo vamos a reaccionar ante un evento crítico, ante una situación que nos asusta, que nos da miedo, que nos da preocupación, que nos genera estrés, que nos genera impotencia. Pero si vamos aprendiendo a conocernos y a querernos y a validarnos, esto nos hace fuertes para poder enfrentar con mayor calma, con mayor regulación, situaciones extremas que la vida cotidiana nos coloca. Y esto es súper importante empezar por la persona adulta. Eh, la persona docente quizá en su formación no recibe suficiente información de cómo hacer esto. Entonces puede ser que yo soy una profesora de química maravillosa, pero en realidad mi capacidad, mis habilidades, mi conocimiento de la gestión de las emociones es muy pequeñita. Entonces, por eso es que es tan importante que este tema se incluya con la misma seriedad que queremos mejorar la propuesta académica, queremos mejorar la propuesta de acompañamiento emocional. En los colegios salesianos esto es maravilloso porque es la premisa de partida, la educación centrada en el joven, el servicio, la amorevolezza. Entonces estamos en un territorio de coordinación para la comunión, estamos en un territorio de animación conjunta, estamos en un territorio de conversión, como decía Sor Mayela. Entonces, esta posibilidad de estar en un territorio donde lo espiritual, donde los valores tienen un lugar tan importante, deja una cabida realmente clara, visible, en blanco y negro, del lugar relevante que tiene nuestra posibilidad de gestionar las emociones. Deja de ser un concepto, deja de ser una teoría para hacer la condición máxima que por carisma todos y todas tenemos que cumplir. La rutina 4 es educa la lengua, el rostro y las manos para hacer amigos y amigas. Y bromeábamos que era muy importante hacer estos ensayos frente al espejo. Cuando estamos en la vida cotidiana, ¿qué dice mi rostro? En algún momento que tuve muchas interacciones con mamás, las mamás decían, ay, es que usted siempre se está riendo. Yo decía, gracias a Dios que eso es lo que dice mi rostro. Mentira que en la cotidianidad yo puedo mantener una actitud afable permanente, no, pero qué bueno que cuando me miran, lo que perciben de manera consistente es que sonrío mucho. Ok, eso es fantástico. No significa que vamos a tener un rostro falso, ni vamos a estar haciendo una hipocresía del rostro, de las manos o de la lengua, pero sí vamos educando a nuestro rostro para mostrar cuando estamos frente a otras personas, cuando estamos en nuestro rol de acompañante o nuestro rol docente, de crear una educación para estos elementos. Y la educación de la lengua está asociada a la escucha y al silencio. A veces no decir nada es más importante que cualquier palabra dicha. A veces es importante decir algo y poner un límite. El enojo, la alegría, la tristeza, todas tienen una función. No son unas necesarias y otras innecesarias, o unas negativas y otras positivas. No funciona de esa manera. Todas tienen un propósito, todas son útiles para regular las relaciones con otros y nuestro propio concepto. Lo que tenemos es que aprender cómo se manejan de manera adecuada para hacer amigos y amigas, que es lo que me parece maravilloso de esta rutina. Lo que queremos es mantener este ambiente de fraternidad, este ambiente de familia, y para hacer eso, rostro, lengua y manos tienen que ser educadas. No pueden funcionar de manera involuntaria, no pueden funcionar sin conciencia del impacto que tienen en las personas que me rodean cuando estoy en un espacio educativo. Entonces, revisamos estas 4 rutinas. Si solo pudiésemos educarnos como colegio para aplicar esto de manera sistemática, ya estaríamos conscientes de que estamos haciendo educación emocional. Yo creo que lo hacemos.
Creo que lo que podría ayudarnos es abrir el espacio en las sesiones de profesores, cuando nos reunimos en equipos, cuando hacemos planificación conjunta, cuando hablamos de la dirección que debe llevar nuestro colegio, a ser consciente que esto es educación emocional y que es tan importante como la calidad académica, que es tan importante como el ambiente de familia, que es tan importante como los espacios de evangelización, que es tan importante como el conjunto de acciones que nos hace ser centros educativos salesianos. Y esa fue la lógica que fuimos trabajando con las herramientas y perfilamos herramientas que funcionan más para trabajar con las personas adultas la gestión de las emociones y herramientas que nos sirven más, según la literatura, para trabajar con las niñas, los niños y las personas adolescentes. En la presentación anterior, que las tienen en el chat de nuestro grupo, van a ver esto más desarrollado. Solo estoy haciendo un recuento para que tengamos esta información fresquita para ir conectando con los otros elementos que estamos trabajando. Con las personas adultas hablamos de la relación pensamiento-conducta y cómo era importante la organización de nuestro pensamiento, la educación de nuestro pensamiento para priorizar el optimismo, priorizar la apreciación frente al déficit. Típicamente nuestra cultura nos educa para percibir el déficit. Entonces, educar emocionalmente es ir contra cultura para estar en el modelo apreciativo. Lo primero que sale y que educamos a nuestra lengua, a nuestro rostro y a nuestras manos es para reconocer, para valorar, para aplaudir, inclusive frente a un evento que podríamos creer no acorde con la norma social. Lo primero con lo que empezamos es la apreciación, no con la descalificación, no con la crítica. Y cuidamos ese estilo de relaciones entre las personas grandes, entre las personas pequeñas y entre las personas grandes y más pequeñas, porque este estilo es sobre el cual aprendemos a ser humanos, aprendemos a ser cristianos y actuamos en nuestras comunidades. Esta relación de organización del pensamiento desde el optimismo y la apreciación marca y transforma nuestra vida y nos permite una expresión de un yo interior mucho más saludable, mucho más estable, mucho más equilibrado, que no significa que no me enojo, que no peleo, que no discuto, que no estoy de acuerdo, que no coincido. No, para nada. De hecho, significa que hago eso siempre. No soy pasivo, no estoy aceptando todo, no me vuelvo, no libero mi responsabilidad, sino que la asumo, estoy comprometida. Lo que hago es que mi boca, mi rostro y mis manos lo expresan siempre cuidando al otro. Yo puedo decir la verdad sin lastimar y educo a mi pensamiento y a mi conducta para hacer eso, porque no es dejar de decir la verdad, no es dejar de ser honesto, no es dejar de ser directo, es no dejarnos guiar por la emoción que a veces carga palabras negativas. No, es ir controlando este elemento. Por eso se ocupa práctica. Usé las palabras que están en la literatura que probablemente no calzan con nuestro lenguaje salesiano, pero es para que veamos la coincidencia con el marco salesiano, con lo que la investigación dice. No es, las habilidades sociales no son algo que se nos da, es algo que se construye. La gestión de las emociones es algo que se aprende. Si es algo que se aprende, ocupamos que alguien nos eduque al respecto. No se va a dar de manera natural y espontánea. Requerimos un entorno con la intención pedagógica de que lo aprendamos. Y la tercera estrategia, que es muy fuerte en este momento y que tiene que ver con esta disposición, que si lo vemos desde el lado nuestro, tiene que ver con la meditación, con el discernimiento, tiene que ver con esta posibilidad de que nuestro cuerpo y nuestra mente enteros se comprometan con este estilo educativo, con esta manera de conexión con el otro. Esto implicaría un rol y un alimentarnos como personas adultas para prepararnos nosotros mismos para la gestión de las emociones. Todavía no nos coloca en el rol con el otro, sino alimentarnos nosotros e ir actuando y aplicando esto en la vida cotidiana.
con las niñas, los niños y las personas adolescentes las estrategias que la parte documental, que la literatura, que la investigación enfatiza, que fue lo que trabajamos en las sesiones anteriores, la educación emocional, que eso es lo que quisiera desarrollar un poquitito más hoy, qué significa la educación emocional en nuestros centros educativos, cómo se pone en práctica, qué es lo que dice la literatura y contrastarlo con ejemplos de cosas que ya estamos haciendo o de personas que nos traducen de manera aplicativa la idea. Los cuentos y la literatura infantil, que los sigo mencionando y de hecho vamos a utilizar uno de los recursos en ese sentido porque sigue siendo la estrategia por excelencia. Puedo yo hacer que todos los textos que utilizamos en el colegio con fines de aprender a leer, con fines de leer inglés, con fines de apoyar historia, con fines de apoyar matemática, que los textos cuando son seleccionados no solo sea el campo de estudio e investigación el motivo para seleccionarlo, sino nuestra manera de conocer y educarnos y fortalecer estilos de gestión de emociones. En la historia, por ejemplo, hay muchos acontecimientos que narran cómo un evento se da porque en esa época los humanos no pudieron gestionar de manera asertiva sus emociones y la única manera para resolver el conflicto que encontraron fue una guerra, fue matar a alguien, fue destruir una propiedad. Si yo solo veo esto como un evento anecdótico, histórico, tiene un valor, claro que sí, pero si yo a esto le doy el tamiz de la emocionalidad y le doy el tamiz de mi dirección con la educación que queremos, ese evento histórico en cualquiera de los tres países, además de ayudarnos a tener aprecio por lo que hace nuestra nación, por las personas que vivieron antes de nosotros, por los valores de nuestra cultura y de nuestra historia, nos dan la otra capa que para el siglo XXI es vital y es cómo las emociones deben gestionarse para no llegar a la resolución de conflictos de manera negativa. Y por supuesto, dentro de la metodología que nosotros estamos buscando, todo lo que es juegos y actividades. Estos fueron los elementos con los que iniciamos nuestra conversación respecto a la gestión de las emociones. Obviamente, en la presentación tienen más detalles. Este es un tema que uno tiene que volver a leer, volver a leer, volver a leer, porque estamos educándonos de manera permanente y haciendo insight permanente en relación a nosotros mismos y cuando ya estamos colocados en el rol de acompañantes respecto a cómo garantizar el acompañamiento de la niña, el niño, la adolescente y en el caso del equipo psicosocial del personal docente para ir logrando su crecimiento en esto. Hoy voy a agregar a estos elementos de concepto y de herramientas dos elementos más, estrategias y ahora sí, algunas pistas sobre el rol docente conectado con la educación que queremos, con la visión de los colegios en los que estamos participando nosotros desde el carisma. Y para eso quiero iniciar con esta experiencia, como les decía, el compartir los textos, la literatura infantil, los cuentos, las leyendas, las narraciones, sigue siendo la estrategia por excelencia. Cuentos de Isis. Hola, hoy les traigo este maravilloso cuento que se llama El pájaro del alma. Su escritora, Mijalis Núñez, y su ilustrador, Francisco Nava Bouchain. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, habita el alma. Nadie nunca la ha visto, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en el centro, está de pie sobre una sola pata, un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa.
Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma. ¿Por qué el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona, ni siquiera una vez mientras vivimos? Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Y un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro cajón para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva adentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierre el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quienes lo escuchan a menudo. Hay quienes rara vez lo escuchan y quienes lo escuchan solo una vez.
Por eso es conveniente, ya tarde en la noche, cuando todo esté en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Cuentos de Isis. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Sí, a mí también me gusta mucho porque se presta para mucho trabajo y con todas las edades. ¿Qué más les da de elementos? Me gustaría obviamente que tuviésemos el libro físicamente como ella lo tiene. Es un libro que está publicado, pero si no, pues tenemos el recurso audiovisual. No es lo mismo cuando estamos trabajando con niños, niñas o adolescentes, no es lo mismo, pero es una posibilidad. Adela, tú decías que podemos aplicarlo a todas las edades, pero yo le agregaría a todos los contextos también. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos acá en Mazarelo con la Escuela Padre y el primer taller que recibimos lo aplicamos conforme los contenidos y las experiencias vividas en ese primer taller con los papás. Y ellos quedaron muy contentos. Lo estamos aplicando con los chiquitines y con algunos talleres con maestros. Entonces me parece sumamente interesante el hecho de trabajar lo que sentimos, como el pájaro del alma, siente todo lo que nosotros sentimos, proyectarlo así a través de una historia, a través de un cuento, a través de algo que las personas quizás no se van a dar cuenta esencial, que es un pájaro, que es ficticio, pero que sí es real el sentimiento y las emociones que muchas veces cargamos y no las sabemos canalizar. Exacto, nos permite un elemento concreto para poder proyectar las emociones que a veces son tan abstractas y difíciles de manejar. Así es, eso es lo que estaríamos planteándonos como educación emocional y como planteas en todos los contextos y para todas las edades. Educación emocional literalmente significa la posibilidad de que desde la propuesta curricular que aplicamos en el colegio, un ingrediente, así como tenemos los campos de estudio e investigación, un ingrediente medular, un pilar transversal, que en nuestro caso tenemos espiritualidad, sería la emocionalidad. Y la manera en que las personas que estamos en ese espacio educativo manejamos, administramos, gestionamos podemos establecer la manera con herramientas correctas de gestionar estas emociones. Este es un aprendizaje tan importante como cualesquiera de los otros campos de estudio e investigación que tenemos en el proceso. Para entonces, si yo lo incluyo como algo que forma parte del sentido, el propósito, las metas, el pilar de la propuesta educativa, en nuestro caso de Proeducar, la propuesta educativa CAR, entonces conscientemente, con intención pedagógica, elegimos estrategias para esta educación emocional en el centro educativo. En este caso, como provincia o en un caso particular como colegio, inclusive como grupo porque sería todos los niveles, en el nivel provincial, en el nivel nacional, en el nivel local. Tomamos que la educación que queremos tiene esta intencionalidad. Formar a un joven, a un niño, a una niña de manera integral incluye su mente, su cuerpo, sus emociones, su espíritu. Y alimentamos esto de manera persistente, con intención pedagógica, desde la pedagogía salesiana con todas las premisas que tenemos y que sabemos son realmente importantes. La amabilidad, la acogida, el acompañamiento, que son ya ingredientes de por sí en este sentido. Lo que tenemos es como que volverlo consciente dentro de nuestro lenguaje y dentro de la finalidad cuando yo hago mi plan de clase. No solo estoy pensando que voy a hacer la introducción de los eventos históricos, sino que estoy haciendo educación emocional. No solo que estoy organizando el taller de la clase de cocina, sino que estoy haciendo educación, que no que solamente voy a introducir una herramienta de cómputo, sino que estoy haciendo educación emocional. Todos tendríamos la intencionalidad permanente de hacer visible la intención de que los humanos que compartimos tiempo en ese centro educativo podamos desarrollar herramientas para gestionar nuestras emociones, empezando por poder identificarlas, poder nombrarlas y poder manifestarlas desde un territorio de aceptación y de no resultado negativo o conflicto que lleve a la violencia.
Este sería el ejercicio. En la literatura dice que una de las estrategias más efectivas para que un colegio logre esto es precisamente la integración directa en el currículo. ¿Qué significa esto? El currículo es tiempo, espacio, contenidos, actividades. Eso es el currículo. Entonces, tendríamos que poder visibilizar nuestra intención de educación emocional en la organización del tiempo, en la organización de los espacios, en el tipo de actividades que estamos trabajando, y esto todo se traduce en la planificación y la evaluación que estamos haciendo. Es decir, la educación emocional no es dar un taller de gestión de las emociones o no es allá tocar el tema en psicología o la compañera de orientación da el tema. No, es permearnos como nos permeamos de la propuesta de Madre Mazzarello y de Don Bosco, de qué significa ser en el mundo, de qué significa ser un buen ciudadano, de qué significa ser un buen cristiano. Y un buen ciudadano y un buen cristiano no puede eximir o excluir su dimensión emocional. De hecho, esa es la dimensión que lo humaniza aún más. Entonces, esa posibilidad de incluir de manera directa en el currículum del colegio las competencias emocionales y que se visualicen en todos los planes de clase sería el primer elemento de mostrarnos que estamos caminando hacia la verdadera educación que queremos integral e integrada. Yo me siento muy feliz cada vez que reviso la literatura porque constato que lo que estamos haciendo desde la propuesta educativa, CAR, calza maravillosamente. Los lenguajes son diferentes porque vienen de textos o de elementos conceptuales distintos, pero el principio que los une es el mismo. El territorio, el impacto, la meta que buscan es igual. Entonces nos vuelve a dar el check de lo integral y hermosa y encantadora que es la propuesta educativa en nuestros colegios. La integración curricular permite que las habilidades emocionales sean enseñadas. Quiero subrayar, esta palabra de enseñar no me gusta, pero en este contexto creo que es vital y es recordarnos que las habilidades emocionales tienen que educarse sistemáticamente. Yo le digo a la gente, bueno, no pelee, no, uno no pelea cuando se enoja. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Y cómo lo hace? Tiene que haber un modelamiento, tiene que haber una demostración, tiene que haber práctica y tiene que haber un periodo para que yo aprenda. Una vez que tengo la conducta de reemplazo o me han permitido aprender la conducta de reemplazo, ahora sí, yo voy transitando, me sigo enojando y peleando porque estoy pequeña o estoy aprendiendo, pero progresivamente voy evidenciando el cambio. Pero no es algo que esperan porque me dicen o usan solo el lenguaje verbal. No, es algo para lo que se crean acciones concretas. Se programan, igual que cuando queremos introducir el concepto de número o el concepto de decena o centena. No solo esperamos que el chico construya el concepto, creamos un entorno con materiales, con juegos, con plan para que el chico construya el concepto de decena y centena. Ok, las habilidades emocionales requieren de esa sistematicidad pedagógica coherente con la educación que queremos transitar hacia la educación que no es recepción, sino que es construcción y gestión. Entonces, esto a mí me parece tan fantástico. Sé que les estoy diciendo algo que todas manejamos, que todas hacemos, que ustedes ya saben, pero me parece tan fantástico volver a decirlo en voz alta e ir constatándolo con ejemplos de nuestra vida cotidiana, cómo hacer esto. En la literatura hay dos recomendaciones básicas cuando un colegio quiere genuinamente empezar a desarrollar la educación emocional. La primera es el desarrollo de programas o planes específicos con esta intencionalidad de desarrollar una educación emocional que se adapte a las necesidades y características de los chicos, de las chicas con las que estamos trabajando. La educación emocional entonces se alinea, se integra con los objetivos académicos. Yo ya tengo una propuesta de conexión de saberes, tengo una propuesta de conexión de contenidos, porque lo importante es aplicar, interpretar. Ok, en eso mismo, las competencias CAR aparecen o emergen como
elemento medular. Y por eso les digo que me reencanto cada vez que leo y cada vez que me tengo que preparar para esto, porque vuelvo a visualizar en la propuesta educativa que tenemos cómo está la riqueza ya colocada allí. Lo que hacemos es agregar una capa más de conexión, porque los ingredientes están allí. Es lo que nuestra accionar en un colegio salesiano hacemos. Entonces, esta lógica de que la competencia CAR tiene la misma validez y está alineada con el objetivo académico general, es lo que hemos estado proponiendo en la propuesta educativa desde la visión de las conexiones. Desde que pasa a un segundo plano el contenido por sí mismo y lo importante es la construcción y las conexiones y el trabajo colaborativo y el aprendizaje que los chicos, las chicas y también las maestras, los maestros y los profesores vamos logrando. Y el segundo elemento, efectivamente, entonces, tiene que ver con la capacitación docente. Estas sesiones que hemos estado teniendo de liderazgo, acompañados por Cristian, el curso que estamos teniendo de evaluación, los cursos que hemos tenido de la educación que queremos, las sesiones de consejos, de profesores, todo el ejercicio de formación en nuestros colegios necesita asegurar que los profesores aprendemos cómo educar en emociones, que volvamos al principio del concepto. No se puede educar en la gestión de emociones si yo no me educo a mí mismo, porque tiene que ver con la autorrevelación, con la autoapoyo, con la autocuidado. Tiene que ver conmigo primero para luego tener los elementos suficientes para poder llevarlos a los otros. Y voy creciendo y los otros van creciendo de manera dinámica a lo largo del tiempo. Mi yo de hace 5 años era una cosa, mi yo de hace 10 años era otra cosa, mi yo del presente es otra cosa y mi yo de mañana es otra cosa, porque estamos en una constante dinámica de aprendizaje, estamos en una constante dinámica de fortalecimiento de nuestro espíritu, de nuestras convicciones, de nuestras metas, de nuestras aspiraciones. Y este ejercicio de capacitación docente siempre debería tener claro si estamos buscando crear las bases para una educación emocional en nuestros colegios, tendría que tener como componente básico para el docente la educación emocional, que me permita implementar este plan o este programa con los chicos. No es hacer un plan, no es hacer un programa, no es diseñar una actividad, es entender y asumir y conectar lo que eso significa para ir creciendo en confianza y en seguridad de que yo, maestro, estoy promoviendo esa construcción. Este es otro elemento de video, me pareció un resumen bien lindo de 8 cosas que un colegio hace y ella termina diciendo, si nuestros colegios solo hacen estas 8 cosas, vamos a lograr un colegio que verdaderamente coloca como pilar la educación emocional. Es necesario enseñar a los niños desde bien pequeños determinadas lecciones emocionales. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles en función de variables que tienen también que ver con el temperamento y el carácter de cada uno, ¿no? Pero la primera lección es poner nombre. Hay que enseñarles a poner nombre a sus emociones. Que desde pequeños, si tienen, por ejemplo, 2 años y tienen un incipiente lenguaje, puedan decir estoy contento, estoy enfadado, o estoy triste, o tengo miedo. Cuando van siendo un poquito más mayores, pueden aprender a nombrar la vergüenza, la envidia, porque identificando sus emociones y dándose cuenta del nivel de intensidad, es más fácil luego poder regular esa emoción. La segunda lección emocional, que para mí es básica para el desarrollo de la personalidad equilibrada en cualquier niño, es que aprendan a quererse, a valorarse. Es decir, que se desarrolle su autoestima, que se den cuenta de que son seres únicos en el universo, con potencialidades y con limitaciones, como cualquiera, que todo no se les da bien, ¿no? A veces, pues las familias me dicen, yo le digo a mi hijo para potenciar la autoestima que es muy bueno en todo. Digo, pues no es verdad y no es adecuado. La autoestima se alimenta desde el realismo. Cuando un niño, una niña tienen una buena autoestima, ya es como que tenemos una tierra fértil donde cualquier cosa que queramos sembrar va a prosperar. La tercera lección, que es tremendamente importante, y que en esto yo creo que tenemos las familias que procurar un poquito más poner el acento, es que tienen que aprender a tolerar la frustración. Y hay que educar a los hijos diciéndoles, mira, en la vida hay algunas cosas que puedes elegir, pero otras no. Si llueve, llueve, y por más que te enfades, no tiene sentido que te enfades, porque va a seguir lloviendo, no depende de ti. Tolerar la frustración significa
que hay que aprender a esperar, que hay que ser paciente y darse cuenta que en todo momento no lo tienes ya, lo que tú quieres y de la manera que quieres. Es también prepararles para enfrentarse a ese malestar emocional que conlleva cualquier frustración, porque eso no se lo podemos evitar. Pues si te encuentras una piedra en el camino, tendrás que aprender a saltarla. O sea, lo que no se trata es de blindar a los hijos frente a las dificultades, sino darles herramientas para que sepan enfrentarse a ellas. La cuarta lección emocional que todo niño y niña debe recibir desde bien pequeño es aprender a regular sus emociones, que no significa reprimirlas, significa aprender a expresarlas de forma adecuada, legitimando las emociones, y esto es muy importante. Un padre le puede decir a su hijo: entiendo que te hayas enfadado porque tenías mucha ilusión por ir al campamento y resulta que no se puede realizar el campamento. De acuerdo, o sea, pero estar enfadado por una cosa que tú no puedes cambiar no tiene sentido. Legítimo tu enfado, pero a ver, ¿qué vas a hacer con ese enfado? ¿Vas a seguir enfadado con pensamientos rumiantes todo el día protestando porque no vas a poder ir de campamento? La buena gestión emocional es básica en la convivencia. Entonces, hay estrategias que se pueden enseñar para desarrollar este autocontrol. Pero muy asociada a esta cuarta lección viene la quinta. La quinta es aprender a entrar en calma. Yo creo que una lección básica, más en la sociedad que tenemos tan estresada, tan estresante, y que prima la inmediatez, la velocidad, la rapidez. Parece que si un ordenador va más rápido es mejor, si un coche corre más es mejor. No, los seres humanos tenemos necesidad de calma. Necesitamos ritmos y hemos perdido el ritmo. Acción, acción, acción. No, es que imagínate lo que supondría estar comiendo todo el día. Bueno, es que tenemos que comer y luego digerir. En muchos centros educativos ya se han dado cuenta que antes de un examen es muy bueno hacer un ejercicio de relajación, porque la atención se concentra. Y también se han dado cuenta que un exceso de estrés o de ansiedad bloquea ante un examen a alumnos brillantes, que han podido estudiar muchísimo, pero que luego no les luce, porque el primer síntoma del estrés es el bloqueo de la memoria. Y la sexta, que es muy importante, es aprender a pensar en positivo. Ser optimista, pero realista. No podemos negar la realidad. No se trata de ponernos unas gafas de color de rosa y decir que el mundo va fenomenal, que todo está muy bien y que no hay problemas. No. Pero se trata de ver la botella medio llena. La percepción de las personas que se enfocan en positivo amplía su mirada, les da como más creatividad, más capacidades de reaccionar, de resolver problemas. Una visión optimista hace que te enfoques en la solución, en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas al problema. La séptima lección que cualquier niño debe aprender, y que para eso también los adultos somos espejos, somos referentes, tienen que aprender a ser empáticos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo rodeado de personas, somos seres sociales, nuestro cerebro es social, sobrevivimos gracias a los demás, somos felices porque amamos y nos aman, porque interactuamos con los demás. Luego, la empatía te permite ponerte en el lugar del otro, comprenderle, entender sus motivaciones. No significa estar de acuerdo con lo que hace o con lo que piensa o con sus creencias, pero te pones en su piel, ¿no? Hay un proverbio indio que dice: no juzgues a nadie hasta que no hayas andado 1000 millas en sus mocasines. La empatía es la base de la educación en valores, pero además es el elemento fundamental en la prevención de la violencia. Y la última lección no es porque sea ni más ni menos importante, ¿no? Pero es aprender a comunicarnos con los demás de forma asertiva. Hay 3 tipos de comunicación: agresiva, sumisa o pasiva, y asertiva. Sería la fórmula equilibrada. La persona agresiva impone su voluntad, ¿no? La persona sumisa es la tipo camaleón. Lo que tú digas, donde tú digas, como tú quieras, porque si una persona se quiere a sí misma, puede expresar sus necesidades, sus deseos, sus opiniones, sin enfrentarse con nadie, ¿no? Y hablar en mensajes: esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo creo, pero respeto que tú pienses, necesites y creas cosas diferentes. Esa es la asertividad. Empodera mucho la asertividad en los niños porque les permite sentirse capaces, sentirse competentes y sentir que su voz cuenta. Yo creo que si en todos los colegios del mundo y en todas las familias se trabajaran estas competencias, la sociedad sería totalmente diferente. De paso, les recomiendo estos chicos de Aprendemos Juntos. Creo que a veces tienen videos muy poderosos respecto a educación en diferentes temáticas que vale la pena revisar. En este en particular me gustó la forma concreta de 8 ideas en las cuales podemos llevar a la práctica esta educación emocional de manera muy sencilla.
Entonces, abro el escenario para que podamos preguntarnos. Sé que estamos todas pensando cómo podemos hacer esto en nuestros colegios. Ya lo estamos haciendo. Yo creo que la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles elementos y cómo desde nuestro lugar como equipo psicosocial podemos influir en esto? Les escuchamos. Hola Adela, fíjate que mientras estaba pasando el video, iba pensando en que esto no es enseñable desde una lección, sino desde el modelo de vida. Y como has bien mencionado, de cómo esto calza con toda la propuesta de Don Bosco y Madre Mazarelli. O sea, no podemos enseñar lo que no tenemos, pero además nosotros necesitamos aprenderlo también porque necesitamos tener salud mental para ello. Y en mi práctica de estar mirando docentes de diferentes escuelas, de diferentes grados, en dos asignaturas, matemáticas y ciencias, este, veo que veo que esto se hace solo con el modelo de vida, con el testimonio de vida, no hay otra forma. Luego sí puedes discutirlo, reflexionarlo, sobre todo con los chicos más grandes, pero con los pequeños también, pero tiene que ser un modelo de vida. Así es una elección que hace la persona. Elegimos que vamos a pulir la perlita, lo llamo yo. La perla, todos somos hermosos y ya somos perlas, pero la perla se pule para que cada vez esté más brillante y más poderosa. No es fácil, es un esfuerzo, pero en nuestra posibilidad educativa en los colegios nuestros ya hay caminitos que vamos caminando. La importancia aquí vendría a ser la conciencia pedagógica de lo que estamos haciendo. Excelente, muchas gracias. No sé si hay alguna otra que quisiera comentar lo que está pensando. Adela, eh, sí me dejó pensando y mucho. La pregunta, ¿qué podemos hacer esto en nuestro colegio? Pienso que sí, sí lo podemos hacer, y, pero tendríamos que hacer un proceso sistematizado en reeducarnos emocionalmente. Porque como decía la colega ahí, es una, y decía usted, es una toma de conciencia que nos va a llevar a hacer un cambio, y el cambio empieza por uno. Es algo individual, es como el pajarito, ese pajarito que tenemos adentro, que va sintiendo, que va interconectando no solamente con el trabajo educativo, también con la familia, con los entornos, con las dificultades sociopolíticas, socioeconómicas, etcétera, que se vive día a día, y que eso nos va a permitir que ya reeducado emocionalmente podamos realmente decir sí, lo vamos a implementar en nuestro colegio. Y no solamente desde la parte pedagógica, yo pienso que tiene que ver a todos los niveles. Se me venía a la mente personal de apoyo, personal administrativo, padres de familia, estudiantes y todo, la comunidad, porque es una necesidad, porque vivimos momentos tan difíciles que muchas veces no procesamos, no canalizamos, no entendemos, no asumimos, mucho menos concretizamos. Y yo creo que sí se puede, pero que esa sistematización dentro de lo que ya se está haciendo, que es la educación emocional que hemos estado recibiendo, simplemente es asumirla y ponerla en práctica desde todos los contextos y niveles, como decía anteriormente. Gracias. Excelente, muchas gracias. Así es, efectivamente. Yo pienso que ya lo hacemos, como dice Nelly, yo también creo lo mismo. Lo que me parece también es que quizá lo que le vamos dando es como conciencia de la aplicación. Vamos siendo conscientes, vamos incorporándolo a nuestra lengua, a nuestro rostro y a nuestras manos. Y vamos incorporándolo a todas las herramientas educativas y, como dice Nelly, a todos los espacios en los que estamos, cuando estamos en el comedor, el compañero que limpia, la compañera de cómputo, los profesores, el que está en la puerta, las familias.
pero es consciente y lo decimos en voz alta. Y Margine también dice que el micrófono no le funciona, pero efectivamente que también nos debe llevar a la coherencia, este crecer, esta madurez, primero nosotros, y eso nos va dando los elementos para convertirnos en educadoras emocionales. Hacia eso es que estaríamos trabajando. Entonces, por eso me pareció tan interesante y me parece que nos agrega vocabulario esta posibilidad de conectar con lo que ya estamos haciendo, con lo que ya estamos haciendo desde la propuesta educativa CAR, tanto lo que tenemos descrito en el módulo 2 como en el módulo 1. Inclusive, cuando yo revisaba las otras premisas que llevamos a revisar, además de la educación emocional como la primera estrategia, calza completamente con lo que tenemos como conceptualización de currículo en el módulo 2 o la organización didáctico-metodológica, el tipo de evaluación, el tipo de acción educativa que estamos promoviendo, la capacitación de los docentes que promovemos, el trabajo del equipo de profesores de religión o de ERE, el equipo de psicosocial, lo que trabajamos con las animadoras, con las coordinadoras de evangelización y de educativa. O sea, genuinamente va armando y va conectando y visibilizando. Y lo que más me encantó, o lo que al menos para mí revela como lección conectora o como nudo articulador, es en relación a las competencias. Nosotros tenemos establecido una serie de competencias, 12 en realidad, que son el corazón de lo que nuestros planes de clase, nuestro acompañamiento a la familia, a los niños, a las niñas y a los adolescentes debe ser. Esas competencias precisamente podríamos perfectamente hacer la extrapolación que son elementos básicos para la educación emocional. Es decir, tenemos la visión de la educación como campo de estudio e investigación en todos los sentidos, no solo con un fin cognitivo, sino para permitir al niño la participación, para permitir al niño experiencias de solidaridad, de optimismo y alegría, de transparencia, de amorevolezza. Como decía el video, estos elementos de puesta en acto de cómo manejar la frustración, cómo expresar las emociones, cómo nombrarlas, cómo reconocerlas, cómo crear entornos desde nosotros, el alimento al espacio o a la vivencia del ambiente de familia, cómo vamos creciendo en el proceso. Entonces, cuando yo hacía esta conexión con lo que estamos haciendo en nuestros colegios, cuando nos detenemos a ver el mapa completo de nuestra mirada de misión y visión, yo decía, es fantástico cómo nos colocamos en el río de las posibilidades. Por supuesto que nos faltan muchas cosas por hacer, no es que ya tenemos todo, pero la idea, la percepción, la visión, este elemento profético que caracteriza nuestro carisma, ya está dado, o al menos tiene muchas pistas y nos coloca a todos y a todas como la comunidad que aprende. Eso para mí es como lo más valioso del espíritu de nuestra propuesta, hacia eso que estamos trabajando, hacia eso que estamos tratando de potenciar la comunidad que aprende, que potencia estos elementos y vamos a asumir a cada persona, en particular en este caso, por lo que han dicho tanto Nelly como Margine, a las personas adultas que siempre están aprendiendo, no están acabadas, no saben todo, no pueden todo, no tienen todo, pero son hermosas y brillantes como aquí, tienen cualidades, son diferentes cada una y es esa diferencia la que cuando tenemos metas en el colegio nos permite alcanzar esas metas, mediadas por lo que sabemos, la formación, el conocimiento, la experiencia práctica, pero también por este crecimiento de nuestra gestión, de nuestro manejo, de nuestra expresión, de la emocionalidad particular de cada uno. Eso es lo que en el marco de la evidencia plantea que un colegio puede hacer para alimentar genuinamente desde el currículum como estrategia uno la educación emocional, la gestión de las emociones. La segunda estrategia que se sugiere en la evidencia, y vean, sigan haciendo checks de excelente, vamos por buen camino, es el aprendizaje basado en proyectos. Esta otra estrategia me pareció fantástica porque es nuestra estrategia por excelencia. Sabemos desde el punto de vista evaluativo, desde el punto de vista de aprendizaje, que el trabajo colaborativo
es increíble para permitir el desarrollo de las competencias sociales e individuales de los chicos y de las chicas. Efectivamente, si permite eso, permite el componente de educación emocional, permite el componente de desarrollo de las habilidades para la gestión de las emociones. En este caso, la posibilidad de que las personas estudiantes estén en grupo, puedan concentrarse en aprender con otros, van a tener que lidiar con una serie de elementos dentro de esas relaciones de grupo, que no solo es para la tarea académica que está entre manos, que efectivamente les va a plantear un desafío, pero también tienen desafíos emocionales, también tienen desafíos de seguridad, de autonomía, de confianza, que van a tener que ir resolviendo en el ejercicio con los otros. En la literatura se plantea que esta metodología es muy efectiva para la educación emocional porque promueve habilidades como colaboración, empatía, resolución de conflictos y toma de decisiones, que son los elementos medulares que me dan a mi evidencia de que estamos aplicando la gestión de nuestras emociones. Cuando yo puedo resolver el conflicto de manera asertiva sin necesidad de pelear, cuando puedo expresar mi desacuerdo, pero eso no significa que rompo ninguna relación con el otro, es solo que podemos expresar nuestros desacuerdos, podemos no conciliar ni llegar a un acuerdo común, pero podemos seguir lidiando y manejar el conflicto sin llegar a la violencia. Y por supuesto, tomamos decisiones y evolucionamos y entendemos que la decisión que tomamos hoy puede mejorar mañana si aparece una nueva variable. Entonces, a través de estos proyectos de grupo, a través de este ejercicio del aprendizaje colaborativo, las personas estudiantes tienen la oportunidad de aplicar la manera de gestionar sus emociones en contextos reales. Porque estamos ahí, estamos en el colegio, estamos en el patio, estamos en el aula, estamos trabajando en grupo, tenemos una asignación, vamos a la casa. O sea, hacemos trabajo colaborativo en acto real y el acto real no tiene comparación para la integración, la interpretación y el aprendizaje que puedo aplicar en otros contextos. Entonces, en la literatura enfatizan que desde el punto de vista metodológico, esta es una metodología por excelencia y plantea que recomiendan para que el aprendizaje basado en proyectos precisamente siga apuntando hacia esta educación emocional, incorporar temas emocionales en el desarrollo de los proyectos, temas que aborden la empatía, temas que aborden la gestión del estrés. O sea, por ejemplo, si yo estoy revisando en ciencias los cambios químicos y vemos cómo reacciona el cuerpo frente al estrés y cuál es la transformación de las hormonas a lo interno del cuerpo, y es un proyecto de noveno, décimo y undécimo, y de una vez empezamos a ver el impacto del estrés en nuestro corazón, el impacto del estrés en nuestra sangre, el impacto del estrés en nuestra manera de hablar. Estamos viendo sistemas corporales, estamos viendo los cambios químicos, estamos viendo las variables que temáticamente tenemos que ver, pero lo hacemos desde una lógica completamente distinta y va generando la posibilidad de esta conciencia emocional que es nuestra lógica. Si estoy trabajando con los más pequeñitos, perfectamente podríamos decir, bueno, es una historia y es la historia de un osito que se encuentra con otro osito que tenía una manzana que él quería. Y entonces, ¿qué hace este osito? Yo quería introducir el color rojo, ahí está la manzana. Yo quería introducir texturas, yo quería introducir tamaños. Los ositos pueden ser de diferentes tamaños, pero además el centro es la posibilidad de abordar temas relacionados con empatía, con gestión del conflicto, con conciencia emocional. Es decir, hay una intencionalidad pedagógica que genuinamente comprende que la educación es mucho más que contenidos, que es del territorio que toda la propuesta educativa nos ha invitado a hacer en los últimos 3 o 4 años como provincia. El contenido no es el fin, el contenido es el medio. Y ese es el espíritu en esta lógica. Por eso la metodología participativa, por eso la metodología lúdica, por eso el liderazgo como columna vertebral, por eso la espiritualidad, el arte, la religión, se transforman en elementos que queremos potenciar en los humanos. Y el otro ingrediente que plantean como recomendación en este marco de la utilización del aprendizaje basado en proyectos para potenciar la educación emocional es la evaluación reflexiva. Incluir el componente de reflexión personal y grupal en la evaluación de los proyectos. Discutíamos cómo
evaluar cuál es la mejor estrategia en este curso que están llevando los profesores de evaluación. Bueno, la mejor estrategia de evaluación es aquella que tiene un componente individual, pero también tiene un componente grupal. Pero la mejor es la que nos lleva a reflexionar. Muy bien, yo tengo que aplicar este esquema. Vamos a aplicar el esquema del método científico, la hipótesis, la pregunta, la validamos. Ajá, pero entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuál es? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué excluye el método científico? Se origina para las ciencias exactas. Entonces, ¿qué es lo que excluye? Excluye el componente social. ¿Por qué? ¿Por qué hay aprendizajes neutro o no hay aprendizajes neutro? ¿Hay algún tipo de descubrimiento científico que no tiene implicaciones en lo social? Y yo puedo estar hablando literalmente de un programa de cómputo, puedo estar hablando de los hallazgos de la ciencia, puedo estar hablando de los Curie, puedo estar hablando en estudios sociales de las revoluciones, puedo estar hablando de geografía, puedo estar hablando de ecología y contaminación. Siempre hay la posibilidad de reflexión personal y grupal respecto a lo que estamos viviendo, donde los chicos y las chicas puedan reflexionar y analizar en este ejercicio cuál es su aprendizaje emocional, aprendizaje de resolución de conflictos, de conciencia emocional, de empatía, de tolerancia, de qué es lo que está sucediendo acá. Pero vean que todo esto supone a una profesora y hay un profesor que genuinamente, además de apreciar, estar emocionado y conocer su campo de estudio e investigación, reconoce que el resultado del acto educativo incluye la posibilidad del humano de ser emocionalmente estable, de ser emocionalmente asertivo. Esto no es un evento aislado, como decían ustedes, como decía Ross, es un estilo de vida, porque si no lo asumo así, no va a funcionar. ¿Qué es lo que coincide maravillosamente con la propuesta de Madre Mazzarello y Don Bosco? Ellos no están hablando de dar clases en el sistema preventivo, están hablando de aprender y vivir para un propósito mayor, para estar al servicio de Dios a través de ser un buen ciudadano, para estar al servicio de Dios a través de ser un buen cristiano. Entonces coincide de manera maravillosa y poderosa con lo que estamos haciendo. Este es un video que hicimos de las experiencias y de lo que nuestros colegios buscan. Y cuando lo estaba viendo, yo dije, es que calza de manera fantástica con lo que estamos promoviendo. Vean lo que estamos, este es un video promocional de la educación que queremos, de los tipos de colegios que queremos. Está hecho cuando estábamos en el origen de la propuesta educativa de nuestra provincia. Vean toda la riqueza de la direccionalidad que llevan nuestros colegios. Desarrollar en nuestras estudiantes habilidades que fortalezcan la independencia positiva, la responsabilidad individual, la participación equitativa y la interacción cara a cara. Donde vivimos y aplicamos la educación que queremos, en cursos emergentes y en educación abierta. El reto ahora es potencializar lo aprendido para que las estudiantes tengan más armas y más herramientas para desenvolverse en la inclusión laboral y en la vida cotidiana. Para que los chicos disfruten su aprendizaje y su estadía en este bello colegio. El arte principal está en entender o saber cómo es que el chico aprende. Ahí está la clave. Una vez que entendemos cómo es que él aprende, entonces adaptamos nuestra manera de enseñar para que ese aprendizaje sea sólido, sea permanente, sea un aprendizaje experiencial, que lo disfruten, que los chicos disfruten estar aquí. Realizadas de forma multidisciplinar
permiten ir reduciendo esas barreras que muchas veces nosotros creamos al ir buscando cierto grado de especialización en nuestras asignaturas. De esta manera se busca una educación integral que proyecte al estudiante una visión más clara de los desafíos que tiene que enfrentar en su vida. Propone trabajos grupales para fomentar el acercamiento, la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación y el desarrollo de habilidades blandas tan importantes en el entorno laboral y la sociedad. Hemos realizado actividades que evidencian el esfuerzo de todos en bienestar del cuidado de nuestra casa común. La educación que queremos nos ha servido para aplicar un proceso de enseñanza más participativa, más lúdica. Nos hacen comprometernos aún más en seguir educando y practicando costumbres que nos conduzcan hacia una cultura ambiental, ecológica y sostenible. Como parte de una continuación de la educación que queremos, he ocupado la gamificación, el juego, la ABP, también la comunicación asertiva y la participación activa de los niños. Y divertido. A la misma vez podemos formar al estudiante no solamente para un ambiente académico o laboral, sino que prepararlo para los fenómenos que ocurren en el entorno, ya que en la naturaleza los fenómenos ocurren simultáneamente. Que como yo están increíblemente orgullosas después de ver este video y que nos marca y nos recuerda y precisamente destaca esa claridad de visión y que luego debe traducirse en claridad práctica permanente en este sentido de búsqueda de una metodología y de una práctica que retoma la educación emocional a través del trabajo conjunto, colaborativo y de la diversidad lúdica y participativa en el proceso. La literatura agrega, además de estos dos elementos de la inclusión en el currículum y la aplicación de la metodología de aprendizaje por medio de proyectos o basada en proyectos, el mindfulness, que es lo que les mencionaba, que trabajamos la sesión anterior, y las prácticas de atención plena, que precisamente lo que plantean esta posibilidad de colocarnos en estos espacios de meditación, en estos espacios de conciencia emocional y de regulación emocional, y que haya espacios para esto en el escenario educativo. Implica esta atención plena al momento presente, sin juicio, lo que ayuda mucho a los estudiantes a manejar estrés, ansiedad, a mejorar su concentración. Son ejercicios simples que uno podría establecer en el colegio y decir, todas las mañanas empezamos con ejercicios, vamos a hacer estiramientos y luego nos vamos a sentar y vamos a hacer un silencio de 30 segundos, de 20 segundos para un pensamiento positivo, para una respiración profunda. Educamos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y a los demás para concentrarse, para descontaminar la cantidad de información que a veces tenemos en la mente y por unos minutos concentrarnos en un elemento específico. Tiene que volverse, según las recomendaciones de la literatura, breves sesiones al inicio y al final del día escolar con todo el mundo. Iniciamos con esto y antes de irnos, no es eso que salimos corriendo, no. Los 5 minutos antes son nuevamente posición, respiración profunda. Probablemente al inicio no funciona, pero regularmente todos vamos a aprender que antes de la locura, respirar, autocalmarme y ahora sí, salimos. Esta práctica sencilla, 5 minutos al inicio de clase, parte de los buenos días. Los buenos días pueden terminar con un espacio de silencio de nosotros, 30 segundos, con un pensamiento positivo y volverse, al igual que los buenos días son una práctica cotidiana, volverse un espacio cotidiano requiere
como lo hemos dicho, para la educación emocional, de la capacitación continua de todos, porque hay que diversificar en estrategias, tenemos saber qué entiende. Ahora hablaban, por ejemplo, del cerebro emocional, la conferencia que están llevando los compañeros de Heredia. Tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido, porque hay una serie de técnicas puntuales que la persona que dirige necesita manejar. Entonces, primero debemos capacitar a nuestros docentes en estos ejercicios de meditación, de reflexión, de ubicarnos en el espacio para la relajación y la respiración, y ellas luego, las personas docentes, puedan guiar a las personas estudiantes en el ejercicio. Y el cuarto elemento es los programas de tutoría y de mentoría. Mindfulness me parece a mí, esa es la palabra que utilizan en el territorio, me parece a mí que se parece mucho a los espacios de meditación, de oración, que creo que podemos conectar, pero en la cotidianidad de la rutina diaria, donde todos manejamos y dejamos este espacio de silencio en nuestra mente. Eso hay que trabajarlo. Los programas de tutoría y mentoría me parece a mí que tienen que ver mucho con el MJS, con lo que estamos tratando de acompañar, la forma en que tratamos de formar líderes, la forma en que acompañamos lo particular. Los consejeros, siempre tener consejeros que escuchan, aquí lo plantean, esto es la literatura, como esta posibilidad de tutoría y mentoría entre pares, es decir, humanos que nos abren un espacio para hablar, para educarnos, para plantear nuestras necesidades y nuestros conflictos, discutir estrategias y recibir la orientación adecuada. Estas relaciones se vuelven en relaciones de apoyo que fomentan confianza, autoestima y principalmente las habilidades de comunicación. Entonces, por eso pensaba que si, por ejemplo, todos los grupos que nosotros organizamos en el colegio con esta filosofía que tenemos de la promoción del joven, de la posibilidad de que participe en muchos escenarios para que vaya conociéndose a sí mismo, sus habilidades, sus potencialidades y también vaya asumiendo roles protagónicos en su comunidad, en sus entornos de pertenencia, esto es solamente que hacemos consciente que parte de lo que queremos que aprenda no solamente es participación, no es solamente acción social, no es solamente evangelización, sino también educación emocional. Todo el componente de grupos, toda esta visión que tenemos del consejero, de la consejera, de las personas que acompañan, del acompañamiento como política institucional, realmente calzan de manera maravillosa con esta premisa de la mentoría y la tutoría y la asesoría. Lo que hacemos es hacerla consciente y todos darnos crédito porque quien acompaña o quien ayuda resuelve y ayuda con esta visión de los tres elementos principales: fomentar confianza, autoestima y habilidades de comunicación. Y ven cómo lo que ya estamos haciendo en el colegio ya se resignifica con nuevas capas. Y esto es abrir visión. Es mirar con triple, cuádruple significado cada acto y eso lo hace robusto y lo hace integral. No es hacer más, es conectar los puntos de lo que estamos haciendo desde un lugar más profundo, con mayores impactos en la vida de las personas adultas que estamos en el centro educativo y por supuesto de las niñas, los niños y las personas adolescentes. Y reiteran que la quinta estrategia para desarrollar la educación emocional es cuentos y literatura. Como vieron con el pájaro del alma, y van a ver que uno sigue con esa metáfora un montón de tiempo porque al tener una metáfora, como decía Nelly, al tener algo concreto que me permite traducir algo complejo, es mucho más fácil para todas luego hablar del pájaro del alma a hablar de las emociones como un abstracto. Y que cuando hablemos del pájaro del alma, estamos hablando de algo que es de cada uno, que es diferente y que tiene cajones. Toda esa metáfora que nos permite concretizar la realidad, darle forma, darle color, darle una textura para las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes son maravillosas, pero también para las personas adultas. Entonces, los cuentos, y bueno, aquí ya tendríamos que tener una selección realmente importante de las historias que entonces vamos a usar y vuelvo a los libros de texto. Los libros de texto para hacer ejercicios y prácticas no es coherente con la educación que queremos. Yo no quiero tener un libro para que los chicos llenen de la página 10 a la 15 el ejercicio. No, el texto, la información del entorno, los libros tienen el propósito de crear profundidad, de compartir experiencias, de hacernos
transformarnos, de generarnos inspiración, de alimentar mente, cuerpo y espíritu. Entonces, la selección de los textos realmente puede hacer la diferencia y debe ir más allá de una visión donde el niño necesita repetir y repetir una actividad para desarrollar un contenido, porque la meta es gestionar su aprendizaje, sus habilidades cognitivas y en nuestro caso también comprender y gestionar las propias emociones a través de los personajes, de las escenas, de la narrativa que el texto plantea. Entonces, la selección de los textos, por supuesto que pasa a ser realmente importante. ¿Cuáles libros se usan en este colegio? Yo sigo enamorada y puedo leer 7 millones de veces El Principito. Este del pájaro del alma me encanta, pero hay textos de textos que uno disfruta maravillosamente cuando lee. Entonces, el aprecio a la lectura, no para ortografía, no para gramática, sino para ortografía, para gramática, para educación emocional, para crecimiento científico, para crecimiento social. Es una ventana de oportunidades que a través de la literatura, de los textos, de los libros que les ofrecemos en el entorno educativo, vamos creciendo. Entonces, inclusive el libro de texto adquiere otro significado, otro valor, otro lugar en el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, el seguimiento. Es decir, no es solo leer, es acompañar la lectura con dramatizaciones, con debates, con conversaciones, con comentarios, con compartir con otros qué me pareció, qué no me pareció, todo este otro componente de identificar si hay conflictos, de identificar la empatía, identificar los valores. Por eso la parte de, recuerdan, las conexiones sobre lo cual la educación que queremos trabaja es conexiones en los campos de estudio, pero también hay conexiones en los recursos que utilizamos. Y yo puedo usar un mismo libro, un mismo documento desde diferentes perspectivas en diferentes campos de estudio. Yo puedo usar una misma película desde diferentes perspectivas, desde diferentes campos de estudio. Lo que hago es permitirle a la persona estudiante ver la realidad con muchos anteojos y luego sentarnos a reflexionar al respecto. Esto supone un equipo docente, un equipo de trabajo consciente de esto, un equipo administrativo, un equipo de acompañamiento, todos los humanos grandes del colegio con esta perspectiva de cuidado, de protección, de relación enriquecedora en el contexto de trabajo cotidiano. Esos son los 5 elementos que la literatura, en lo que los artículos que pude revisar para esta sesión, nos plantean. Vean que de los 5 tenemos elementos ya en práctica. Lo que traté, al menos desde mi visión, es irlos visibilizando, porque no es hacer cosas nuevas o diferentes, o al menos esto es lo que yo siento, es hacer mejor lo que ya hacemos de manera significativa y conectada con esta nueva capa, que es la capa de la educación emocional. Con lo que les decía de esta conexión con el libro del pájaro del alma, a mí me ha parecido fantástica, la he usado en diferentes escenarios con gente grande y de verdad hace una oleada, una bolita de nieve maravillosa y nos sigue dando vueltas y lo seguimos pensando en diferentes escenarios. Entonces, estos serían los elementos. Hoy les decía, iba a agregar elementos sobre estrategias y elementos sobre recomendaciones propiamente para el proceso. Esta es la primera parte de estrategias y termino con la segunda parte que es de rol, pero no sé si hasta este punto quisieran agregar algo más. La parte de rol solo quiero puntualizar algunos elementos chiquitos. Este ya me parece que nos da una visión bastante interesante de lo que podríamos hacer en nuestros colegios. No sé si alguna tiene alguna idea o comentario que quiera plantear en este momento. Quizás, Adela, un poco retomar lo de los textos. Tú sabes que se han ido en algunos colegios dejando un poco la utilización de textos y incluso las bibliotecas en nuestros centros darle más vida, mayor utilidad, ya que los muchachos han ido perdiendo el hábito de la lectura. Por lo menos yo con el cuento del pajarito del alma, la verdad es que soy adulta, pero me metí hasta cada cajoncito. Entonces, me parece sumamente interesante lo que tú decías en cuanto a la selección del texto, el poder escoger un libro que realmente podamos sacarle provecho desde todo lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Y que podamos crear en ello este pensamiento crítico, esa dramatización para el trabajo colaborativo, esa compartir de emociones inclusive.
Entonces me parece sumamente interesante, pero tendríamos que, se me hacía como una lana, ¿no? Digo, esta lana me sigue saliendo más hilito por todos lados, pero uno de los hilitos es eso, retomar el hábito de la lectura en los chicos, el crear una super biblioteca, no en cuanto a espacios, sino en cuanto a contenidos que podamos dirigir o redirigir la lectura de los muchachos y acompañarlos, porque mandamos a leer y nosotros no hacemos el hábito de la lectura con ellos, entonces como que de repente no hay coherencia en ese sentido. Esa era mi parte. Excelente, sí. No tiene que ver con cantidad, como dices, yo puedo tener 2 textos, no ocupamos un montón, pero es el ejercicio de toda esta conexión, como planteas, lo que genuinamente va a hacer la diferencia. Ok, finalizo con rol docente. Entonces dijimos, hay estrategias y vimos 5 de las que la literatura insistentemente plantea como las principales. Entonces, ¿cuál es el rol docente en esto? Esta foto me pareció tan fantástica. Los niños nunca han sido buenos para escuchar a sus mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Me parece tan maravillosa, es una foto súper vieja. Y esa sensación, ¿verdad? De los niños siempre nos están viendo, los jóvenes siempre nos están viendo. Entonces, el rol de modelado, de ser yo el modelo para el otro en el buen sentido, no es que tenga que copiarme completamente, pero realmente implica que yo debo estar en una posición de autoevaluación y reflexión permanente y de ir demostrando las estrategias de regulación que yo tengo. Yo también fallo y a veces voy a decir, chicos, aquí ya yo no lo logro, ¿verdad? Y esta honestidad y esta transparencia y esta reflexión conjunta, la clase necesita, es un espacio vivo donde estamos con otros humanos aprendiendo a ser mejores humanos. Entonces, obviamente, la primera condición, el primer elemento para la educación emocional es que las maestras, los maestros, las personas adultas que estamos en el colegio, somos modelos de conductas emocionales. Y por eso es que es tan importante trabajarnos en lo personal primero y luego llegar, porque el rol docente realmente hace la diferencia. El otro elemento que la literatura plantea como fundamental en el caso del docente es la facilitación del aprendizaje emocional a través del uso de técnicas participativas. Estas también son fotos de nuestros colegios. Es que me di la tarea de ver todos los videos de los proyectos y yo decía, hoy sí, vea qué hermoso esto. Sí, no podía incluirlos todos, pero esto es, esta vida, este conjunto de elementos es lo que estamos haciendo en los colegios. Lo que ocupamos es la conciencia de esto, el tocar este tema, el trabajar este tema con los profesores y todos darnos aplausos y reconocernos y concientizarnos de cómo esto aporta a un modelo cognitivo de aprendizaje y construcción de conocimiento, a un modelo abierto de educación y evangelización, además que debe ser un puente en el proceso de educación emocional para todos y para todas. La tercera condición que el rol del maestro tiene es la creación de un entorno seguro y apoyador. Y entonces yo decía, pues, ¿qué más que amorevolezza? Educar en clave salesiana. Esto es, ¿qué es crear un entorno seguro y apoyador? Es esto, es aplicar esta competencia CAR o aplicar este principio del sistema preventivo, por donde lo quieran ver, es medular. Esto es el camino hacia nuestra verdadera práctica como profesores y profesoras, educadores emocionales, como dijo Margini, me gustó ese término, como verdaderos educadores emocionales. Y el cuarto elemento tiene que ver con capacitar. Y aquí creo que el equipo psicosocial pues tiene una responsabilidad por nuestra formación de cómo creamos espacios de capacitación para los docentes, uno al semestre, no ocupamos más, en donde abrimos estos campitos para reflexión. Además de que nos sentamos juntos todos y nos reímos y hacemos chiste, abrimos un campito de reflexión como este. Esta presentación se puede traducir como en 20 presentaciones. Uno elige 3 láminas y es de eso que vamos a hablar. 3 láminas, listo, se terminó, porque no tenemos tiempo, no pasa nada. No todos tenemos el privilegio de tener 2 horas. No pasa nada, 15 minutos, 1 hora, 40 minutos. Y me encantó esto a modo de ejemplo. El aprendizaje de la gente grande supone primero motivación. O sea, lo primero es que tiene que ser emocionante y para ser emocionante implica la primera condición que dijimos de la rutina cuando hablamos de las rutinas de la gestión emocional y que significa que para yo poder comprender al otro tengo que conocerlo.
Entonces, necesitamos conocer a los profes para saber la motivación. El segundo elemento en la cadena de cómo aprende una persona grande es experiencia, cosas que actuamos. Armemos este rompecabezas y al final sale la palabra empatía. Armemos este rompecabezas y sale educación emocional, a actuar. La necesidad, cómo conectan esto con su acto docente, qué relación tiene con lo que hacen todos los días, su idea de sí mismos, les es útil para el aprendizaje y luego cómo los orientamos para continuar aplicándolo en la práctica. Me pareció una escala muy simple para orientar cuando trabajamos con la gente grande, también a su manera de aprender, porque por estar grandes hay cierta magia que debemos comprender, pero sigue siendo esta lógica de siempre empezar por el interés, por la necesidad de la persona con la que queremos trabajar el concepto de educación emocional. En suma, podríamos decir que el rol de la persona docente en la educación emocional es multifacético y permite el desarrollo maravilloso de la persona estudiante. Y me gustó esta imagen porque es este camino así, con un montón de rutas. Ustedes se pueden ir por el zacate, pueden cruzar por la montaña, pueden irse por la calle y allá está el horizonte hermoso y bello para todos. Cada uno elige la ruta, pero es un campo abierto. Un campo abierto de ser maestra, de ser maestro, de ser profesor, de ser persona adulta que acompaña, de ser equipo psicosocial, de ser persona de apoyo, de ser el que está en mantenimiento, del que está en la puerta, de ser comunidad educativa que acompaña. Y entonces lo hace todo su acto educativo, revela la pasión con que hace, revela el gusto por ser quien es y, lo más importante, por quien puede llegar a ser. No solo trabajamos por mejorar el ser del estudiantado, sino también de las personas adultas, porque siempre estamos siendo y vamos a seguir siendo a lo largo del tiempo y de nuestra historia. Entonces, el rol docente sería este hacer permanente en la búsqueda de nuevos horizontes, hermosos, optimistas, llenos de aprendizaje y posibilidades, con todos los sub y bajas y peligros que la vida tiene, porque esto se ve muy hermoso, pero aquí hay un caño y usted se puede caer, y aquí hay otra ciénega que como ven es verde y ahí hay agua y pasar por aquí va a ser bien difícil. No es igual que ir por aquí. Y esta montaña, cuando lleguemos aquí, vamos a estar bien cansadas. No es tan simple porque es en pura cuesta. No es que la vida elimina lo difícil, es que lo vamos llevando, vamos enfrentando el desafío y vamos siempre con mirada a futuro, con una perspectiva de lo que queremos y cómo lo queremos lograr. Y hacia eso es que vamos trabajando desde este proceso. El desafío que nos queda ahora es, ok, llevémonos todas estas ideas y cómo lo incluimos en el plan de trabajo de nuestro colegio. ¿Cómo podemos poner en práctica esto que ya? O a veces solo supone que cómo ayudamos a todos los compañeros del colegio a ver todo lo que ya estamos haciendo, porque por eso me gustó conectarlo con cosas que ya estamos haciendo. Al menos a mí me dio una sensación de gran emoción cuando fui conectando lo que estaban proponiendo con lo que ya hacemos para verlo junto y poder decir, ok, y podemos mejorar por aquí y podemos mejorar por allá. Entonces, esa es la pregunta que queda abierta respecto a la educación emocional, la pregunta para el próximo año.